Hola, bienvenidos a Conversaciones Pendientes. Esta es la segunda entrega de una serie de 4 sobre el noviembre de 1985. Un noviembre que comenzó con mucho movimiento, con mucha crisis política, con muchas preguntas, pero que nadie imaginó que entre el 6 y el 14 de noviembre produjera el cisma que se produjo en este país por causa tanto de la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 como de la catástrofe de Armero, Tolima. Hoy me acompaña un periodista, un hombre que se ha dedicado a la comunicación política, alguien que ha investigado este país y que lo ha leído, y para mí es un orgullo tener a Ramón Jimeno hoy en Conversaciones Pendientes. Muchas gracias, Juan David. Es un privilegio estar aquí en tu espacio, que es ya uno de los más importantes del nuevo pensamiento colombiano. Bueno, eso también es gracias a personas como tú, que valga que la cuña. Ramón me abrió las puertas al periodismo, me recibió en El Espectador hace como 25 años cuando él era el editor general, así que valga el agradecimiento público porque uno tiene que tener gratitud en la vida. Cargo ganado, no fue una contribución. Era un muchacho, tú me abriste una puerta que eso no es poco. Ramón, 1985, tú eras un joven periodista. Yo quiero empezar por ahí. ¿Qué es lo que te preguntas una vez sucede esa toma y por qué empiezas a escribir ese libro que va a ser un libro muy importante en Colombia, que es Noche de Lobos? Antes, te lo pregunto como para ir al después, de meternos con cosas que tú has investigado. Has hecho programas sobre el informe de la verdad que produjeron los magistrados, has tenido conversaciones con mucha gente política, también disidente, también insurgente, es decir, tú sabes mucho de este tema. Pero ¿a ti qué te produjo como periodista y como sujeto de esta sociedad ese momento del 6 de noviembre? Pues estaba en ese momento en Washington, estaba haciendo periodismo allá con la agencia Nueva Nicaragua para los sandinistas, y en ese edificio funciona toda la prensa internacional. Estaban los corresponsales de El País, que eran muy amigos de en ese momento la prensa de Brasil, de la Argentina, un medio que se llamaba El Periodista, y pues muchos seguían el proceso de Colombia, tanto del M-19 de paz como el de las FARC. Se estaba empezando a volver después del Salvador una noticia importante, el proceso de paz de Colombia. Y entonces cuando vino la toma, pues todos los periodistas llegaron a la oficina, mira qué va a pasar en su país, mira esta locura, y llegaban pues muy rápido las imágenes del palacio invadido por el tanque militar. Y entonces lo que más me impresionó es que todos estuvimos de acuerdo en ese momento que ahí iba a haber una masacre. O sea, ninguno de y todos conocían más o menos el tema de la guerra, porque el conflicto de Centroamérica estaba vigente y todos sabíamos de conflicto armado. Entonces me impresionó que todos estuviéramos de acuerdo en que una vez entró el tanque, ahí no había sino una masacre. Y eso fue lo que más me impresionó, porque sabemos desde el principio, pero lo que no sabíamos era que efectivamente ni el gobierno, ni el M, ni el ejército, ni nadie iba a ser capaz de parar esa masacre que fue totalmente inútil desde el punto de vista de transformaciones que hubiera podido provocar. Entonces, después de esa pequeña sensación y emoción que tuviste, vamos a los hechos. A las 11:40 entra un comando del M-19 por los parqueaderos. El primer hecho que informa a la Comisión de la Verdad que se estableció en 2007, de la cual tú además hiciste un par de programas que recomiendo vean, están disponibles en YouTube. No lo dicen con certeza, pero casi. Y la puerta estuvo desprotegida. La puerta se desprotegió a pesar de las constantes amenazas, anuncios e incluso ideas que había promovido el mismo ejército. Vega Uribe dice en el Senado, el palacio se lo van a tomar. Los magistrados estaban diciendo, es decir, esto no era un hecho que no estuviera en la esfera pública, en los comentarios y en los mentideros políticos colombianos. Para ti, ¿cómo interpretas ese hecho? ¿Qué es lo que podemos decir de que esa puerta se haya desprotegido ese día, que creo que es el inicio de la discusión que vamos a tener hoy? Pues esa verdad nunca se va a saber, porque los militares tienen ese pacto del silencio tan absurdo que va en contravía de lo que necesita una sociedad, que es conocer la verdad para corregir las instituciones.
Porque no se va a conocer porque efectivamente todo parece, por ejemplo, el presidente Petro considera que era una trampa, que sabían perfectamente que el M iba a insistir en la toma y que simplemente la quitaron para cazarlos adentro porque pues el palacio, como todo el mundo sabe, era una fortaleza inaccesible, ni para entrar ni para salir, pero obviamente era más fácil entrar con tanques que salir. Entonces Petro y mucha gente considera que sí fue una trampa. Hay dos elementos que son bien importantes. Uno, que efectivamente la toma se conocía y estaba preparado el ejército. No solo la conocía, sino que siempre hay alrededor del palacio de la Plaza Bolívar, que están toda la presidencia, el Congreso, la alcaldía, la arquidiócesis. Siempre hay un plan de seguridad ahí, eso no es ninguna novedad, para cuidarlo, para cualquier tipo de acciones y atentados o manifestaciones, lo que sea. Entonces el plan sí estaba listo para un asalto al Congreso, para un asalto al palacio, para un asalto al Palacio de Nariño. Y cuando se descubrió, pues lo revisaron. Y eso está más o menos documentado, reconocido por algunos militares. Revisaron, pues, qué harían en caso de una toma del Palacio de Justicia. Y lo que le da pie a la teoría de la trampa son las mentiras de la policía retirando a la policía. Los argumentos que dan acusando a Reyes Echandía de haber dado la orden, pues son claramente mentirosos desde ese primer momento, pero después ya se comprobó que fue mentira total. Reyes Echandía nunca pidió el retiro de la fuerza pública, al contrario, lo que pidió fue más fuerza pública porque la amenaza no era el EMA sino los narcos. Entonces esa mentira es la que le da mucho pie a la teoría de que sí fue una trampa. Con trampa o sin trampa, el propósito era el mismo y, digamos, el enceguecimiento tanto del M como del ejército hubiera sido igual. Si la toman el 17 de octubre, cuando estaba Mitterrand, la única diferencia es que tal vez con Mitterrand no se atreven a hacer los militares lo que hicieron. Después sí se atrevieron como... ¿Y tú sabes por qué falla el primer plan? Porque el primer hallazgo, digamos, de los planos estos que encuentran en una casa en Quinta Paredes es como en septiembre. ¿Por qué no se atrevieron? ¿Has hablado con alguien? ¿Por qué no hicieron la acción cuando vino François Mitterrand? Había una visita del presidente francés François Mitterrand a Colombia y ellos querían aprovechar ese momento porque era además un presidente socialista y ellos consideraban que podía tener una influencia en una negociación. Pues no se lo tomaron porque le pidieron al Ricardo Franco, que son los chicos que caen con algunos de los planes, porque el M no tenía las armas suficientes. Estaba en un momento muy crítico tanto de estructura militar como de financiación. No tenía el equipo humano tampoco preparado para hacer la toma y necesitaba las armas antitanque porque sabían que los tanques iban a entrar. Entonces no tenían ni los recursos ni los platos, los habían buscado inclusive con Pablo Escobar, pero no les llegaron, no las tenían. Entonces estaban apelando al Ricardo Franco a ver si lograban conseguir esas armas. Y es la célula del Ricardo Franco la que cae con esos planos. ¿Qué es lo que pasa? Que como el M estaba en crisis, tanto Otero como Jackin como pues los otros que están, Ariel Sánchez Otero, dicen, pues ya hemos hecho una inversión muy grande en inteligencia, hemos estado espiando el palacio, esta operación hay que mantenerla. Entonces, cuando descubren lo del Ricardo Franco, que arman toda esa defensa del palacio, pues con lo que el M-19 tenía con sus 42 hombres era muy difícil tomarse la toma, porque iban a encontrar 20 policías armados adentro que era imposible la toma. Entonces, ellos lo que decían primero es esperar a ver si es posible hacerla más adelante. Y luego cuando retiran la toma, pues que adentro estaban yendo todos los días Jackin, Irma Franco y otros 3 guerrilleros que iban de civiles al palacio, pues inmediatamente avisan. Hoy no hay vigilancia y hacen la toma inmediatamente. Una toma irresponsable. Apresurada. Irresponsable, que no tenían los equipos, porque estaba descoordinada, que no tenían plan de salida. La única plan de salida que uno lo ve hoy es en la negociación. Y tú no puedes hacer un operativo militar responsable con tu gente, con la gente que vas a meter a combatir sin tener un plan de salida. Puede que no funcione, pero tienes que tener un túnel, un helicóptero, pero no simplemente que por negociación, sí. Entonces un poco irresponsable. Tú que has hablado seguramente con todos los protagonistas mayores del M-19, todos dicen que ellos no sabían, que ellos no... Pues el M era una guerrilla también muy compartimentada, no tenían todos la misma información y así funcionaron históricamente desde que se fundaron. Era una de las esencias culturales de ellos. Vera Grave, los comandantes de ese momento, Antonio Navarro Wolf, ellos dicen que ellos no estaban conscientes de que una cosa así fuera a suceder.
¿Qué dicen más ellos? Pues tú que recogiste voces de muchos protagonistas en ese momento. Sí, es correcto. Ahí había, digamos, las fuerzas especiales del M-19 tenían su autonomía, como es natural. Y lo que se sabía era que se había dado la orden de hacer un operativo que cambiara la situación política, un operativo de dimensiones, y en eso el M-19 era buenísimo, que cambiara la posición política que tenía de derrota, de que había traicionado la paz, que si Belisario había sido el traidor, que si ellos habían sido los que habían incumplido. Necesitaban darle la vuelta a eso y le dijeron a la gente de las fuerzas especiales, planean un gran operativo. Entonces ahí planearon la toma de una brigada en Armenia, y ahí es donde surge la toma del Palacio de Justicia, que se había discutido hacía mucho tiempo, porque Bateman era un obsesivo de las grandes operaciones de la guerrilla latinoamericana, de los montoneros, de los tupamaros, de los sandinistas, del FMLN. Y el FMLN había intentado, pero los sandinistas sí se tomaron la asamblea. Y así como el secuestro de Mercado, pues lo habían hecho los montoneros, de un dirigente también allá, un millonario. Entonces, se habían planteado lo del EMA, lo habían discutido con alguna gente abiertamente, entre ellos García Márquez. Mucha gente les dijo, es absurdo, habían pensado tomarse el Congreso, es absurdo tomarse el Congreso porque eso no hay cómo defenderlo, tiene ventanas por todas las 4 costados, eso no lo defiende nadie. Entonces, ahí acaba la historia del Palacio de Justicia, es el sitio, y ahí nace Jackin, que es un gran abogado que siempre quiso ejercer como abogado, y dice, pues, yo conozco muy bien la historia de la demanda armada del presidente de Uribe, a principios del siglo pasado. Entonces podemos hacer una demanda armada. Entonces él desarrolla toda la parte política y Otero desarrolla la parte militar, totalmente compartimentalizados. Entonces la gente del M, Navarro, Vera, todos los dirigentes, Fayad, inclusive Pizarro, pues solo se enteran, Pizarro, que era el comandante, y Fayad, sí se enteran un poquito antes, pero el resto de la gente no saben. Y eso sí es parte, pues, de los éxitos militares, comportamentalizar esas operaciones, que nunca estuvieron bien comportamentalizadas, como puedes ver con la captura de estos muchachos con los planos. ¿Cómo narran o cómo te narraron ellos algunas de estas sensaciones que tuvieron ya cuando vieron que esto se produjo? Es decir, me imagino que el estremecimiento que debieron sentir fue muy grande, porque eran 42 personas cercadas en un palacio con un montón de magistrados, con 5 pisos, y una crisis que se produce in situ casi de manera inmediata, porque ellos entran, cierran el palacio y la llegada del ejército es inmediata. Esto no tuvo un tiempo. ¿Qué te dijeron? ¿Qué pensaban de ese estremecimiento? Pues ya cuando se enteran, la mayoría, con los pocos que hablé en ese momento, de los que no participaron en el operativo, los 7 que no entraron, que hablé con ellos, fue que la preocupación era muy grande de que hubiera esa reacción que todos supimos que iba a haber, muy fuerte, del ejército. Pero todos creían que se podía negociar. Entonces hubo un gran esfuerzo, además del choque emocional que también les produce saber qué era el operativo y la dimensión que tenía. Todos se enfocaron en la negociación, en hablar con periodistas, en Enrique Santos, llamar a Gabo, llamar a todos los que tenían posibilidad de acceder al poder para hacer la negociación, porque todos tenían clarísimo que militarmente era insostenible, pues todos los que estaban afuera, que era insostenible el operativo. Entonces buscaron todos los canales posibles, a Galán, a periodistas, a Juan Guillermo Ríos, jugó un rol muy importante, y llegaron hasta la negociación a Palacio, hasta proponer la entrega, que eso no se ha contado mucho, pero ya lo han contado un poquito más, con Jaime Castro, con Enrique Santos, Juan Guillermo Ríos. Llegaron a Palacio de Nariño con el mensaje de rendición, solamente querían un juicio justo, y Betancourt desechó eso, y Jaime Castro desecharon esa propuesta. Pero entonces la reacción del M fue esa, sorpresa y buscar la negociación. Ese era como el esfuerzo. En esos momentos de guerra la gente no es muy consciente de los impactos, digamos, de los disparos y las bombas y todo eso. El que está dentro del combate sí, pero el que está afuera está pensando políticamente. Si pensamos en conectar esos 2 edificios a través de esa llamada que hace Reyes Echandía, o que se emite por la radio, aunque después tiene una llamada con Belisario, lo dice tu programa, y nos vamos al otro lado. Evidentemente mucha gente dice que se produjo una suerte de vacío de poder, una especie de golpe de Estado. Estaba pensando en la película. Pero también algo que tú señalas en algunos reportajes que vi es
había una idea, y todavía persiste entre nosotros, que ante una toma armada no había ninguna negociación posible, digamos, había que arrasar lo que fuera porque el Estado no podía arrodillarse, y pues ya de alguna manera el M les había producido unos golpes de efecto muy duros en el Cantón Norte y en la Embajada de República Dominicana. Tú pudiste hablar con Belisario, si vamos a esa sala de ministros que yo ya conocí, o esa sala de crisis que hay en el Palacio de Nariño, tiempo después pudiste hablar, o cómo documentarías hoy, 40 años después, lo que estaba pasando en el Palacio de Nariño mientras Reyes Echandía y los magistrados estaban absolutamente desesperados. Tuve una conversación silenciosa con Belisario, como en marzo del 86. Digo silenciosa porque yo le hacía las preguntas y él simplemente asentía o negaba, no más. No quiso hablar una palabra. Dijo: yo me comprometí a no decir nada y hasta que me muera voy a mantener esa palabra. Y no dijo nada, efectivamente. Pero, por ejemplo, le pregunté: ¿estuvo usted impedido de tomar las decisiones o estuvo cohesionado por los militares para que tomara una decisión diferente? Y claramente dijo que no. O sea, y eso, pues con esa respuesta de él también yo construí mi teoría de que Belisario estaba plenamente consciente de que iban a morir todos, y por eso no habla con Reyes Echandía, aunque lo tiene ahí en el teléfono, por eso no escucha a ninguno de los mediadores, por eso no deja entrar a la Cruz Roja, nunca dio la orden de suspender el fuego, nunca. O sea, no, vacío de poder no existió. Él estuvo plenamente consciente, recibió a los familiares de los magistrados que le pedían que parara el fuego. Y al día siguiente a los 4 que se habían quedado por fuera, Bonivento. Exacto, no quiso. Entonces, ahí no vacío de poder. Hubo una... estaban de acuerdo en que había que hacer eso, que había que exterminar al M-19, y que si el costo era exterminar también o matar a los magistrados, pues era el costo que había que pagar. Que eso es lo que me parece a mí más importante del Palacio de Justicia, que las consecuencias institucionales nunca se han tomado. O sea, ¿cómo puede ser que un Estado prefiera matar a sus magistrados en vez de defenderles la vida por asesinar a unos guerrilleros ya en condición de indefensión? O sea, ¿qué sentido tiene el exterminio? Y es la misma teoría argentina, la misma teoría de Pinochet, de Videla, de todos ellos, que es la que los militares colombianos aplican, pero no habían tenido la oportunidad de llevar a fondo, porque aquí no había dictadura. Entonces ellos podían torturar selectivamente, capturar ilegalmente, pero desaparecer uno que otro, pero no masivamente como hicieron en Argentina, en Chile, en Uruguay. Entonces aquí tuvieron la oportunidad y la aprovecharon y la sacaron. Aquí es exterminando. Y Belisario estuvo de acuerdo porque él consideraba, esa es teoría mía, no lo tengo documentado, él consideraba que le había entregado todo el M-19, desde la amnistía, se fue a reunir con ellos en España, los campamentos urbanos, todo, paró el ejército cuando los Robles, él dice que la orden sí se dio. Entonces él consideraba que no se podía hacer nada más y que esta gente era ya imposible y había que proceder como decían los militares. Y ahí el tema del manejo civil de los militares es muy importante, porque sí había ese entendimiento político que ya no existe, pero en ese momento sí existía, que los militares eran autónomos frente a la política de seguridad nacional. Ellos eran los que tenían la máxima autoridad y los civiles tenían que seguirlos. Belisario rompió eso y fue el que impuso el proceso de paz, impuso los campamentos, impuso el freno a la combate allá en los Robles y Yarumales. Entonces él decía: los militares tienen razón. Yo hice todo lo que pude y con esta gente no se puede, hay que exterminarlos. El corazón de estos dos escenarios es la Plaza de Bolívar, y es en la plaza en donde precisamente actúan los militares. Bajo una doctrina que venía desde los años 70, en el año 77 se crea la AAA, hay toda una, digamos, profundización de la inteligencia, la creación de unos sistemas que van a resultar, por supuesto, brutales en el Estatuto de Seguridad en el gobierno de Turbay Ayala, y eso se vuelven unos métodos y unas formas de actuar frente a las insurgencias y a lo que ellos consideraban aliados de las insurgencias y de las guerrillas. Muchos de esos que ellos consideraban, dicho por agentes de inteligencia de la época, eran magistrados, periodistas, defensores de derechos humanos. Hay la tesis de que también había la intención de, por parte de ellos, desaparecer muchos archivos en el caso de investigaciones que llevaba el magistrado Urán o los magistrados que estaban allí sobre ellos mismos. Es decir, ya se había documentado 8 años después
buena parte de lo que estaba haciendo las fuerzas militares con respecto a la desaparición sistemática que después vendría de una manera horrible, por supuesto, con respecto a la Unión Patriótica. ¿Cuál es la mirada desde los militares en esta toma? La que tú pudiste recabar. Pues sí sienten en los magistrados de vanguardia una amenaza porque están asumiendo toda la doctrina nueva española sobre los nuevos derechos, sobre los derechos humanos que hoy ya son cotidianos, pero en esa época no eran, la aplicación de la primera generación de derechos humanos. Y ellos consideran que estos son unos enemigos porque ya han asumido esa doctrina que mencionabas de la amenaza interna, que antes no existía. Antes eran movimientos que estaban descontentos y se armaban para buscar un equilibrio social. Ahora era el comunismo, era la versión gringa, era o nosotros capitalistas vivimos o esto se lo toma el comunismo y nos acaba y nos expropia. Y esa es la visión que tienen los militares desde que empieza el Estatuto de Seguridad, básicamente, en donde por la falta de condiciones dictatoriales tienen que respetar hasta cierto punto el derecho. Entonces, el Estatuto de Seguridad, que es una barbaridad, pero detienen a 10.000 personas, no las desaparecen. De esas 10.000 torturan a 500. Pero no las asesina. Y de ahí vienen los procesos entonces de la corte. Esto es totalmente ilegal. Entonces empiezan a procesar a los militares, Vega Uribe entre ellos, y a condenarlos. Vega ya había sido condenado en el caso famoso de Olga Roldán, Olga Elena. Entonces había una enemistad clara, porque ellos consideraban que ese tipo de doctrinas nuevas del derecho eran la materia prima para que creciera la insurrección armada procomunista, prosoviética, prochina, lo que fuera, o procubana. Entonces sí los consideraban unos enemigos y por eso asesinan a Urania, asesinan a Gaona y a otros, porque consideran que son aliados de la insurgencia. Ideológicamente consideran que aunque no disparen, son personas al servicio de la insurrección. Lo de la reconstrucción de expedientes, yo creo que eso no es muy forzado, porque los expedientes, cualquier abogado sabe, se reconstruyen. No necesitas quemar el expediente para que desaparezca el delito, ¿cierto? Vuelves a reconstruirlo y normalmente hay copias en muchos sitios, en los juzgados. A la corte no llegan los 20 expedientes de los procesos en la primera y segunda instancia, llega al pedacito. Entonces la tesis de que los iban a quemar para desaparecer las pruebas, eso es un poquito exagerada. Entonces la tesis del otro lado también sería exagerada, que Pablo Escobar le pagó al M-19... Más exagerada todavía, y esa casi que es ridícula, porque la extradición se estructuraba en Estados Unidos. Los procesos para pedir la extradición de los narcos no se hacen en Colombia, o no se hacían. Se hacen en Estados Unidos y le mandan a Colombia. Necesito que me extradite este señor. Entonces quemar expedientes de Pablo Escobar nada no tenía ninguna relevancia. Lo que sí había, y en eso sí se ha generado alguna confusión, era el debate sobre la sentencia de la legalidad del tratado de extradición. Y ese día sí se iba a discutir y Gaona llevaba la posición para declararlo ilegal, que no alcanzaron a discutirla justamente ese día. Pero eso no tiene nada que ver con los objetivos de la toma. El M-19 sí hizo contactos, y eso también lo reconocieron algunos de sus dirigentes, con la gente de Pablo Escobar, porque les faltaban las armas. Y entonces Pablo Escobar sí les dijo, ¿pero las armas para qué? Y en algún momento dado le contaron que era para hacer una operación muy grande. No sé si le contaron que era el Palacio de Justicia. Y él sí les ofreció armas, o financiación, o armas, pero nunca cumplió, nunca llegaron esas armas, nunca se las entregaron. Pues el resultado de la operación lo confirma. No tenían armas antitanques y las armas que entraron eran todas locales, pues conseguidas de Venezuela, que es de donde se traficaban en ese momento las armas, y por supuesto de Centroamérica, de Nicaragua, y de esos países, pero armas de narcos ahí no había ninguna, no hubo. Si hubiera habido, ahí estarían en el palacio todavía. Que esa tesis haya sido la que triunfó de alguna manera en ciertas mentalidades de derecha en el país, dice mucho de nosotros, ¿no? Que de alguna manera lo que se explicite una y otra vez por parte de ciertos medios es que eso fue lo que ocurrió. Al M-19 le pagaron para ir a quemar unos archivos de Pablo Escobar, y la tesis contraria, por supuesto, o no contraria, un poco más compleja, que tiene todos estos argumentos que hemos conversado hasta aquí, pues es un poco la que no se ha querido, o la que cada vez aparece más, pero yo creo que cuando tú empezaste a hablar en los años 80, pues también tuviste que tener algún tipo de consecuencias. ¿Qué pasaba con gente como tú o como Anna Carrigan, que publicó el célebre libro de El Palacio de Justicia, una tragedia colombiana, que lo publicó en el año 92 en inglés y solo hasta 2010 pudo aparecer en español? ¿Qué pasó con gente como ustedes que estaban tratando de
tirar de esos hilos y pues obviamente se estaban exponiendo a un aparato muy complejo. Pues había como una persecución, digamos, soterrada. Pues a veces sí seguían y tal. Cuando uno estaba en el tema directamente, sí hacían seguimientos y hostigamientos que supieran que estábamos siendo vigilados. Pero nunca hubo un intento de censura, ni por ejemplo nunca me robaron documentos. Eduardo Maña Mendoza, que ya se puede decir porque fue asesinado y ya no le importaría, fue una persona clave porque tenía toda la investigación del expediente y los contactos, pues con la chica sobreviviente que entrevisté, con Clara Elena Enciso. Entonces eso, por ejemplo, les molestó mucho y trataron de armar procesos militares, que en ese momento era legal. A mí me metieron en una investigación, no un consejo verbal de guerra, sino una investigación de los militares, no me acuerdo. Entonces había que ir a declarar. Ellos tenían la tesis, como yo había entrevistado a Clara Elena Enciso recién pasado lo del Palacio, para defenderse jurídicamente, la tesis de que los guerrilleros los desaparecidos no existían, sino que eran guerrilleros que se habían ido para el monte, como Clara Elena Enciso, que la prueba era yo, que la había entrevistado viva. Entonces me querían usar por eso, obviamente, por supuesto no participé, pero después de eso empiezan a hostigar, ¿no? Y llamadas y cuelgan, y algunas amenazas, pero no fue una cosa importante. Básicamente era restricción de información. Si uno entrevistaba a un magistrado, inmediatamente lo llamaban. Mira, cuidado con lo que... o antes o después. Cuidado con lo que usted dijo. Si usted rectifique, que no vayan a meternos a nosotros. Esto lo hicimos por la patria. Esto lo hicimos para ustedes. Esto no crean que esto es un juego. Entonces amenazaban posterior o anteriormente, si podían, a las personas que le daban a uno información, más que a nosotros. Ana consiguió unas cosas, pues trabajamos juntos, pero ella consiguió unas cosas más adelante que fueron las pruebas de medicina legal, que en ese momento yo no las conseguía, sino unos informes finales. Ella consiguió unas pruebas muy importantes con un trabajo intenso y a ella le persiguieron más. Ya los de medicina legal los persiguieron muchísimo más por haber permitido. De hecho, se robaron las reconstrucciones que había hecho medicina legal con un equipo forense muy sofisticado. Se robaron todo y eso sí era difícil de reconstruir porque estaban los ejercicios de las balas que hacen ellos por la trayectoria de la bala. Son cosas, hoy es fácil, pero en esa época era muy difícil de hacer. Ahí lo que a mí me parece más interesante de eso es que la clase dirigente colombiana se dio cuenta que había cometido un atropello, que había sido una barbarie y necesitaba justificarla. Entonces lo primero era, los narcos son la justificación porque son los que quieren destruir el país. Entonces asociamos narcos con guerrilla y ahí hacemos una justificación de que esto era insalvable de otra manera. Y lo segundo es proteger a los militares. No podemos dejar que los militares queden como criminales cuando los criminales son los guerrilleros o los narcoguerrilleros. Entonces se montaron esa historia y los medios, el tiempo fue terrible en eso, en montar y a tratar de hacer creíble esa historia de que era una operación con los narcos para para destruir el aparato judicial y la persecución judicial contra ellos. Tú te metes adentro del palacio y lo llamas La Noche de Lobos, que es el relato que consigues. ¿Cómo llegas a Clara? ¿Cómo ocurrió esa detrás de la historia y cómo es que tú puedes acceder a ese testimonio y empiezas esa investigación? Bueno, porque a Omaña le habíamos trabajado temas de derechos humanos y Omaña me llama un día, a los pocos días se entera que yo ya había vuelto a Colombia, volví a Colombia en esos días, primeros días de diciembre, y entonces llamo a Omaña, yo quiero trabajar este tema, me parece que es absurdo que no lo trabajemos en caliente. Y Omaña a los pocos días me dice, le tengo algo muy especial, absolutamente clandestino, no lo puede contar a nadie, y no le puedo decir tampoco qué es. Confía en mí. Y entonces llamamos a Silvia Duzán, que era mi colega periodística, la hermana de María Jimena, y le digo, acompáñame esto, que esto pues, no sé qué es, pero es algo serio. Y efectivamente pues fue toda una operación secreto, era con el Ricardo Franco los que lo tenían a ella protegida. Y entonces nos llevan a donde Clara Elena, eso fue como el 7 de diciembre, un día que había un partido de fútbol, 7, 8 de diciembre, había un partido de fútbol y en ese momento es cuando se hace el movimiento y ahí está ella, pues sí, muy dolorida todavía, pues había pasado 10 días, no, un mes del hecho, pero todavía estaba muy golpeada, muy asustada, porque obviamente el ejército sí la estaba buscando por todas partes. La llegada, nosotros gastamos 2 o 3 horas para llegar al apartamento donde la tenían escondida y no tengo ni idea dónde es. O sea, nunca pude identificar el sitio porque esas técnicas de estar abajo en el carro y tal, y vendados encima de todo. Entonces, si nos hubieran capturado, ni idea dónde estaba Clara Elena.
Y fue un encuentro muy humano, pero no fue tan bueno periodísticamente porque ella ya estaba en contacto con la gente del comando del M, los jefes, y le hicieron una versión oficial, que es un documento que ella me dio, y la declaración que dio también era muy ligada a esa instrucción que le había dado el comando, qué tenía que decir. De todas formas, después, pues, como en toda conversación, en toda entrevista, pues después se abrió más y lloró y contaba ya episodios muy dramáticos del baño y de la parte final. Y cuando yo ve que capturan a Irma, que ella capturan a Irma, que va también disfrazada, pero la diferencia entre ella e Irma es que Irma trataba muy duro a los rehenes. Ella sí era una guerrillera. Clara Elena no era una guerrillera en sentido estricto, sino estaba encargada de las comunicaciones. Y era muy amable con todos, y los cuidaba y los atendía y no sé qué. Entonces a Irma la señalan, y a Clara Elena no. Cuando ella ve que detienen a Irma, se desmaya, o siente que se desmaya, y eso es lo que la salva. Entonces un soldado cree que está herida y la lleva a una ambulancia. Después es una comedia de como tienen a Irma, entonces se concentran en ella y esta sale casualmente, pues. Cuenta un poco más para la gente que no ha leído. ¿Cómo es la historia de esa salida de ella milagrosa? Porque cómo va a salir alguien del baño, y ya vamos a volver al baño que tiene hoy una polémica encendida Sí, otra vez. con la película. Mira, el baño en ese asalto de Palacio de Justicia, el único acto humanitario que hubo es el de Andrés Almarales, que autoriza, ya sabiendo que los van a matar, la salida de los heridos, las mujeres y los últimos rehenes. Y les advierte, ojo, que aquí los pueden matar, ¿no? Pero da la orden de salida. Y le dice a Irma y a Clara Elena, ustedes salen, los otros no, porque estaban heridos, y mira, saben que lo matan. Y había 2 o 3 guerrilleros aéreos que no podían moverse. Y entonces le dicen, ustedes salgan. Entonces ellas le piden ropa a los rehenes, y se visten. Irma se pone una falda de cuadros, Clara Elena no me acuerdo cómo se viste, y salen disfrazadas, salen vestidas como rehenes. No todos los rehenes querían que salieran, obviamente. En el caso de Irma no, la detestaban. Pero en el caso de Clara Elena, repito, se portó muy bien y tal, pero igual la gente tenía sus dudas porque de todas formas los consideraban muchos responsables de estar en esa situación, y había muerto mucha gente dentro del baño. O sea, no era chévere sacar a un guerrillero de todas formas sin delatarlo, ¿no? Una situación moral muy compleja. Y eso lo cuenta muy bien Clara Elena, porque ella dice, no, yo no, igual que delataron, porque ella vio cuando la señalaron varios, me han podido señalar a mí. Entonces ese pavor de saber que te van a capturar y que te van a torturar y desaparecer o matar ahí mismo, pues es impresionante. Entonces la historia de Clara Elena en ese sentido humano es muy brava. Después, yo era muy amigo. Pero no la delatan, entonces ella sigue. No la delatan, después se dan cuenta. Después alguien en la casa del florero dice eran 2 guerrilleras. Entonces los militares rectifican, ¿dónde está la otra? Y empiezan a llamar y empiezan a averiguar, no, aquí había 2 ambulancias, otra ambulancia. Pero ella, cuando está en la ambulancia, ella la orden, las ambulancias eran todas del B2. Los tipos no eran de la Cruz Roja ni nada, todos eran disfrazados. Cuando ella va en la ambulancia, la van a llevar al hospital militar, ella dice, no, yo estoy bien, llévenme a mi casa, por favor. No podemos llevarla a su casa porque tenemos orden de llevar a todo el mundo, no sé qué. No, ya en mi casa, aquí está mi identificación, se las dejo. Tenía la identificación absurdamente. Y llorando y tal, los convence que la dejen en la casa de su madre. Y entonces la dejan ahí. Es una historia Cuando la dejan, ella ni siquiera entra a la casa, se quedan en el antejardín, se esconde, y sabe que a los 15 minutos llega por ella a la casa. A los 15 minutos ya Irma o alguien ha dicho quién es, o un nombre, y la identifican y la empiezan a buscar muy rápidamente. Y entonces la esconden y la guardan, y es cuando tú... La guardan como un mes, y después con el embajador de México la ayudamos a salir. Hicimos una serie que salió por Venezuela con mucha cautela, muy bien protegida, pero fue clave el apoyo de la embajada de México para sacarla viva, y estuvo en México un tiempo y después se fue a Alemania. Y allá creo que murió. Ya después no tuve contacto con ella. No sabemos si murió o no, pero ¿sí crees que murió ya? Sí, ella tuvo un cáncer muy fuerte, y en esa época no había los tratamientos que hay ahora. Sí, no tiene sentido decir que no haya muerto. Hoy se enciende de nuevo la polémica por cuenta de la película Noviembre, que además les recomiendo Tomás Corredor, con una producción de Burning, que es Diana Bustamante, que ha hecho películas fantásticas en Colombia. Tú también has hecho cine además, y ahí hay unos límites que creo que son interesantes que conversemos también entre la ficción, en lo que hemos podido ficcionar también sobre esa tragedia colombiana, como la llamó Ana, que vuelvo y la recuerdo, o como el Holocausto que llaman los magistrados,
o como la toma, que llaman los guerrilleros, o exguerrilleros e insurgentes. ¿Cómo es esa distancia frente a un hecho histórico y un acontecimiento histórico tan complejo? ¿Y qué fue lo que tú pudiste saber que pasó en ese baño, digamos? Hoy el debate es, por ejemplo, algo que dice el informe de la verdad, es que un testigo declara ante ellos y dice que alguien, él dice que Almarales, pero dice que alguien le dispara a Gaona porque a él le salpica sangre. Ese es uno de los testimonios. Sin embargo, muchos otros testimonios coincidieron durante muchos años. Estamos hablando del 85 a 2007, o sea, 22 años, que es el mismo año además de donde descubren la imagen de Carlos Horacio saliendo vivo del palacio. Pero hay mucha gente que dice que evidentemente las pruebas de balística no comprueban que esta guerrilla hubiera asesinado a alguno de los magistrados. Hoy la ficción se toma, digamos, por asalto, por decirlo con una metáfora que quizás no corresponde, y problematiza el relato. Y dice, no, pues esto fue un poco lo que podemos imaginar que ocurrió ahí. ¿Cómo ves ese asunto? ¿Cómo ves ese tema? ¿Y qué pudiste saber de lo que pasó en ese baño tú que investigaste? Sí, en ese episodio el tiempo lo que ha hecho es confundir cuando al principio estaba supremamente claro qué fue lo que ocurrió. Y las pruebas de balística confirman que Gaona murió con balas del ejército por la forma de donde vinieron los disparos, de arriba y de abajo. El baño estaba en el entrepiso. Y si tú disparas al mismo nivel, pues la bala entra derecho. Si disparas de arriba, pues entra para arriba, dispara abajo, entra para arriba. Y las balas de él y de Horacio Gil, tal vez, eran de abajo y de arriba. Entonces no hay ninguna posibilidad de que hubieran sido disparadas, a menos que te pongan. Y el tipo de arma tampoco la tenía el M-19. Entonces digamos que esos episodios quedaron claros de que fue el ejército el que asesinó a los que trataban de salir del baño. Y esa era la orden que tenían, que es que todo está comprobado, no era que quisieran disparar, que la orden era disparar a matar. La orden que tenían todos los militares que estaban ahí en la... Lo que se mueva le disparan. A disparar. Y la otro episodio en donde muere la gente saliendo del baño es uno. Y el otro episodio es donde es que ahí se ve la actitud criminal, porque no tiene otro calificativo, que es que le ponen una bomba al entrepiso del baño como a esta altura. Ponen una bomba desde afuera, dos bombas, porque había dos paredes separadas casi por 50 centímetros. Explosivos, vuelan la primera pared, explosivos, vuelan la segunda. Cuando vuelan la segunda, claro, la onda explosiva hiere a varios magistrados, pero ¿qué hace el ejército con el hueco? Mete ametralladoras y ametralla. Y ahí mata 20, 30 personas. Eso también, esas balas de esos muertos ahí, son del ejército. Hay una versión de algunos testigos, pero es ya después se ve también por balística, que dicen que lo que disparó fue Amarales. Lo que pasa es que la guerrilla estaba contra la pared, los 5 estaban contra la pared por donde vuelan la carga explosiva. Entonces algunos reaccionan, es posible, no tenían casi armas y no tenían municiones. Pero es posible, y eso no está probado, que pues con la reacción de la explosión hubieran disparado. Entonces algunos creen, y como las balas vinieron de donde ellos estaban, que los disparos venían del M-19. El M-19 no tenía armas, tenía 7 balas, le quedaban al Marales, o 8, no tenía nada. Entonces, que mataron ellos ese sentido. Y menos sentido tiene después de estarlos cuidando durante 16 horas, los salvan del incendio, después que los van a matar a la última hora. Es que también hay una lógica que hay que tener clara en esos momentos de combate. Las muertes no son simplemente por ganas de matar. Entonces no tiene ningún sentido si estaban protegiendo a los que a última hora los mataran. Son todos muertos del ejército. Yo no tengo ninguna duda de eso. Inclusive los del cuarto piso. Los matan y después inclusive queman para desaparecer todas las evidencias. Tú has tenido seguramente en estos 40 años, desde ese hecho hasta hoy, muchas conversaciones con mucha gente. Has editado periódicos nacionales, has sido un periodista influyente, has trabajado con mucha gente. Has tenido conversaciones con militares de manera no pública en donde se han podido discutir estos temas. ¿Has podido tener algún tipo de información en donde ellos no lo van a decir nunca, como lo dices tú, pero entienden que lo que hicieron fue lo que estás diciendo? Sí, tuve bastantes. El ejército tenía 2 corrientes en ese momento. Una era pues la argentina, la de aplicar toda esa doctrina del exterminio de la guerrilla y de la oposición, y otra era una guerrilla, un ejército más influido por la antigua escuela del general Rojas Pinilla,
y del populismo dictatorial de Perón o el populismo de Pérez Jiménez, en donde creían que los militares tenían que jugar un rol, igual que la iglesia, a favor de la transformación social para que el país fuera más equilibrado. La gente se olvida que esa corriente fue muy fuerte en Colombia. Tuvieron que Valencia Tovar fue el último de esa corriente, pero tuvieron que destituir a varios militares, Ruiz Noboa, por estar pensando socialmente. Entonces esa corriente siempre ha persistido, y de hecho la infiltración del M-19 a los militares para tomarse las armas del Cantón Norte y para muchos de esos operativos es gracias a militares de esa corriente. El Cantón Norte se lo toma porque hay un coronel infiltrado colaborando con el M-19 donde dice dónde están las armas, porque tú meterte en un túnel para ver a ver si salgo dónde están las armas, no, es con información precisa, y todo el sistema para proteger el ruido que hace, o sea, era con colaboración interna. Entonces hay esas dos corrientes del ejército, y esto también ayuda a la rabia de los militares a ver que estaban infiltrados por el M-19. Pero a lo que voy es que con los que hablé, bueno, tuve unas discusiones muy largas con Plazas Vega, en donde Plazas Vega, cuando ya no tiene argumentos como lo de las balas, ya no sé que, mira, esta medicina legal, las balas de Gaona, mire los disparos de dónde viene, mire dónde estaba el ejército, eso no pudo haber sido Almarales, porque él tenía también esa tesis. Se pone histérico, pues él era un tipo muy explosivo. Entonces acabamos peleando, pues me echó de la casa donde estaba con un intermediario que nos había invitado a hablar. No, me tuve que ir porque pues se puso energúmeno. Ellos no pueden sostener que son asesinos. Tienen un problema, y eso me decían los que no formaron parte del operativo. El problema de nuestros compañeros es primero que tenemos que preservarlos, porque el pacto de nuestro del silencio sí es sagrado. Si no, pues esto no funciona una fuerza armada que esté delatando a sus compañeros. Entonces no importa lo que hicieron bien o mal, no vamos a decir nada, pero el análisis sí. Y para ellos el acto de esconder la verdad tiene una razón moral muy fuerte, que a veces es difícil de entender, como con los nazis. Y es que nadie quiere que su familia, sus hijos, sus primos, sus amigos los traten de criminales. Ellos son salvadores de la patria, ellos son héroes. Los aplaudían aquí, El Tiempo y toda la gente de los medios de derecha buscaban que cuando entraran los militares los aplaudieran, la gente se parara, y a mí me alcanzó a tocar. Aquí en un restaurante aquí en el norte, cuando estaban haciendo el Parque de la 93, la gente paraba y los aplaudía. Entonces no puedes pasar de ese carácter público de héroe a ser un criminal nazi que estás acribillando y matando magistrados inocentes. Entonces eso es la razón, esa es una de las razones para que ellos guarden el silencio y protejan a criminales como Iván Sánchez, que es uno de los peores torturadores que ha tenido Colombia, desaparecedor, etcétera, que lo protejan, y hasta hoy lo siguen protegiendo. Se entregó la justicia a la justicia especial, a la JEP, y ni siquiera ahí confiesa. Entonces hay esa mentalidad de que ellos son salvadores de la patria. Es una doctrina que la tienen sembrada en lo más profundo de su ser, y ellos no se consideran asesinos desde ningún punto de vista, y si torturan es porque es necesario, y si se parecen es porque es necesario, para salvar la patria, para salvar las instituciones. Y en ese sentido, ¿tú crees que hay algún tipo de posibilidad entonces de cambio real? Porque hablamos mucho de las fuerzas políticas, hablamos mucho de los medios de comunicación, hablamos menos ahora de la iglesia, que ha tenido un papel también importante en la vida colombiana, pero ese es como un lugar en donde no hemos podido encontrar una manera de conversar distinta. O son tribunales o no hay ningún tipo de conversación, ni siquiera pública, sobre estos asuntos. ¿Hay posibilidades hoy, 40 años después, de empezar a abrir ese diálogo, o tú lo ves muy difícil? No solo sobre el Palacio, sobre los falsos positivos, Sí, la hay, y la revelación de los hechos positivos, de los falsos positivos, justamente es un punto de quiebre para hacer una revisión de esa política de seguridad militar. Y el gobierno Petro y el gobierno del Pacto en ese sentido ha hecho un gran avance al cambiar la doctrina de seguridad y establecer un nuevo documento donde el objetivo de los militares es proteger a la población civil, no es proteger al país del comunismo ni de nada, es proteger a los ciudadanos. Y ese cambio que parece tan básico y obvio no existía, no se había dado, lo hizo el gobierno Petro. Ahora, el desarrollo de esa doctrina tardará años en ejecutarse, pero ya es muy distinto creer que tienes que, en tu misión, saber que tienes que preservar la vida de los ciudadanos por encima de todo, y por eso ahora los secuestran o los capturan la población, a los militares.
porque los militares ya no los van a matar, entonces los pueden capturar y se establece un diálogo de tú a tú. Sí hay una posibilidad de cambio sobre la base de reconocer que fue un error de los civiles, no de los militares. Siempre se le echa la culpa a los militares porque son los que disparan, los que torturan, los que desaparecen. Pero detrás de los militares hay un cerebro civil, que es el que está de acuerdo con esa política. Cuando le entregan el poder de decidir el tema de seguridad a los militares, se lo entregan porque los militares estaban en el poder. Estaba el general Rojas Pinilla, y la negociación para que se vaya del poder, se lo devuelva a los liberales y los conservadores, es que nosotros primero nos indemnizan y segundo nos quedamos con esto, con autonomía, el manejo de la política de seguridad. Y no se la dejan quitar hasta Petro. Hasta que Petro les dice, no señor, y tiene que barrer con 70, 80 generales para empezar a construir una doctrina nueva. Por eso creo que sí es posible, porque las fuerzas se tienen que reconstruir de acuerdo a las necesidades de seguridad de cada momento. Y parte de la reconstrucción es la reflexión sobre lo que se hizo bien y lo que se hizo mal. Y hicieron operaciones muy buenas, muy brillantes, como la de, pues brillantes para ellos, como la de Marquetalia, cuando tienen que atacar a tiro fijo. Son operaciones, la primera vez que hacen una operación contrainsurgente en América Latina, la planean muy bien como partidos con infiltración de la población, hacen todo perfecto, eso no, ni capturan, ni torturan, ni masacran en esa época a nadie, como tiene todo lo de los falsos positivos. Entonces hay que hacer esa reflexión de lo que se hizo para corregir los errores y tomar las instancias de control, implementarlas a tiempo. Cuando un tipo se ve que es un torturador, que se quita el uniforme y va a secuestrar o a matar a alguien porque le parece que el aparato de justicia no hace lo que la condena que tenía que hacer, entonces va y mata al delincuente que ha capturado, y eso se permite, pues esa puerta queda abierta, que es lo que pasó con el paramilitarismo. Si hay una sanción oportuna, un control interno, pues esas políticas ya quedan muy restringidas. ¿Por qué crees que le costó tanto, obviamente, ante la evidencia de un edificio calcinado que vimos allí como una ruina durante muchos años, quienes crecimos en los años 80 y 90 hasta que se reconstruyó? ¿Le ha costado tanto a los familiares empezar a contestar también ese relato, a decir esto no podemos seguir creyendo una historia de un solo lado? Porque ha costado, incluso diciendo los propios magistrados como Nilson Pinilla, como la Comisión de la Verdad que tú citas tanto y atendiste, digamos, en su momento, porque ha costado tanto devolver esa responsabilidad también sobre el poder político en Colombia. Ese Consejo de Ministros que estuvo reunido ese día, esas personas que como Noemí Sanín decidieron transmitir un partido de fútbol y parar toda la transmisión, o Jaime Castro, que era el ministro de Gobierno. ¿Por qué nos ha costado tanto abrir esas verdades y también empezar a decir, bueno, ¿y ustedes qué responsabilidad tienen? Ustedes como cerebro, claro, ¿qué dicen de todo esto? Claro. Es el mismo fenómeno posterior a la derrota de los nazis, porque pues los seres humanos todos somos iguales. Entonces es esa dificultad que tiene el ser humano para reconocer que el uso de la violencia, sea directa como actor violento o sea indirecta como autor intelectual, tiene que manejarse sobre unos valores y unos principios. Entonces reconocer que los principios que los llevaron a creer que el M-19 y los magistrados eran una amenaza ese 6 y 7 de noviembre para la supervivencia del Estado o del poder del presidente Betancourt, lo que les lleva a ellos a creer eso es lo que los mueve a autorizar lo que hacen los militares sabiendo que lo iban a hacer. Entonces esa rectificación de miércoles, cómo estaba equivocado, el M-19 lo que quería era dialogar, no quería derrocar al régimen para establecer un sistema aquí populista, comunista, lo que fuera. Esa rectificación es muy costosa. Es muy difícil, y eso es lo que le pasa al pueblo alemán, que lleva 40, 50, 60 años haciendo ese ejercicio de reconstruir su historia y entender por qué el pueblo nazi apoyó a los nazis, que los nazis no iban contra el pueblo alemán lo apoyó en una gran mayoría, y como los italianos a Mussolini. Y aquí también el pueblo colombiano apoyó la masacre, los dirigentes apoyaron la masacre. Si hubiera habido una presión real, efectiva, la gente hubiera parado. Aquí no hubo movilizaciones, puro cuento. Las movilizaciones fueron chiquiticas del mismo M-19, pero muy pequeñas. El pueblo respaldó la masacre, y todo lo que pasó después es que los militares los aplaudían por todas partes, y los titulares de prensa, los que hablábamos en contra diciendo que era una masacre, nos callaban. Era muy difícil alzar la voz. Entonces esa necesidad de justificarse, puesto que no ha habido un cambio de régimen,
sigue vigente. Entonces no podemos dejar que la creencia de que lo correcto era matar a los enemigos del Estado era la correcta. No podemos dejar que eso cambie porque pasó 50 años. Tenemos que mantenernos en eso. Yo creo que es eso lo que impide esa forma de no reconocer que en ese momento estábamos subnubilados, que estábamos desesperados, que el M-19 nos tenía enloquecidos, que si hubiera negociado Belisario ellos hubieran cogobernado. Posiblemente sí, y que gobernaron y gobiernan ahora y no pasa nada. Pero entonces creer que era el acabose que el M-19 llegara a una negociación de tú a tú, pues es un concepto que hoy en día parece ridículo. Entonces, reconocer que fuimos unos ridículos, ¿cómo fuimos nazis en los años? ¿Cómo pudimos pensar que acabar a los judíos era algo sano? Pero lo pensaron y lo permitieron y lo hicieron. Entonces, ese giro de toda una sociedad, porque el movimiento anticomunista de Colombia es una barbaridad, pues los paramilitares, y estuvieron apoyados hasta el final los paramilitares, desde el presidente Uribe hasta toda una corriente, Álvaro Gómez, acabar con las repúblicas independientes. Entonces, cambiar esa forma de pensar y de percibir qué es lo que amenaza a una sociedad es muy difícil, es lento. Sentir que la amenaza es la religión, o sentir que la amenaza es tiro fijo. Cambiar esa creencia es muy difícil porque eso es lo que justifica mi vida. Un militar vivía en esa época sobre la base de que existía el comunismo y unos guerrilleros interesados en implantarlo. Entonces, que les baraten a uno esa tesis quiere decir que mi vida, todo lo que he hecho durante 40 años aprendiendo a disparar y acabar a esta gente, es inútil. Es muy difícil. Quizás por eso también es lúcido el título de tu libro, y es que todos estamos esperando al lobo, que el lobo llegue por nosotros en esa noche. Lobos estaban esperando que llegara el lobo y el lobo, por supuesto, llegó, pero desde otro lugar. La última pregunta como síntesis de esta maravillosa conversación es: 40 años después, entre el 82 y 1985, se trató de hacer un diálogo de paz, de profundizar con varias organizaciones que además conformaron la Coordinadora Nacional Guerrillera. Intentaron conversar, pero eso no se logró, y cuando se logró además, o cuando se empezó a lograr con las FARC y apareció la UP, pues se exterminaron 3.000 personas. En los dos hechos, tanto en el de la UP como el del Palacio de Justicia, el Estado colombiano ya ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, todo lo que estás diciendo está respaldado en una sentencia, no es solamente una elucubración. ¿Qué piensas tú de ese momento en donde empezó a intentarse la paz de manera contemporánea y 2022, 40 años después, llega un presidente que perteneció a esa organización como una especie de espejo de 40 años atrás, intenta la paz y estamos otra vez empantanados en una opinión pública que no termina de entender y que sigue con las mismas polaridades de entonces? Pues primero que es fundamental insistir en esos ejercicios de desmonte del uso de la violencia como mecanismo para resolver diferencias, cualquiera que sea, económicas, sociales, territoriales o ideológicas o religiosas. La sociedad tiene que madurar, la sociedad colombiana, en creer que no es viable mantener la violencia como herramienta de solución de conflictos. Inclusive si se vuelven narcotraficantes exclusivamente, tampoco por ahí. Por eso las críticas a Estados Unidos de que estén asesinando narcotraficantes sin fórmula de juicio. Pero lo que creo es que a las sociedades contemporáneas nuestras semidemocráticas nos han aislado del tema de la seguridad y nos han hecho creer que la violencia, usar la fuerza para el ser humano es algo atípico, cuando es todo lo contrario. Si uno revisa la historia, no ha habido nunca más abusos de violencia que bajo las democracias. Estados Unidos es el mejor ejemplo: invade, tortura, bombardea, bomba atómica. O sea, la necesidad de usar la violencia ante las amenazas es propia del ser humano, es inherente al ser humano, porque la tribu vecina nos va a comer, porque nos está quitando la riqueza, porque quiere volvernos esclavos. El ser humano siempre está buscando qué amenaza tiene enfrente para defenderse. Entonces los colombianos no queremos entender que eso es parte de nuestra naturaleza y que si no hay una estructura civil
que pase los conflictos a esa instancia, pues siempre vamos a creer que la única forma de solucionar al tipo que me corre la cerca para ampliarle la finca es pegándole un tiro o quemándole su casa. Entonces tenemos que entender y construir estas instituciones que no existen en el país. Que la guerrilla sea la que me esté cobrando a mí el impuesto en vez del Estado, pues entonces prefiero pagarle los impuestos a los paramilitares para que maten a los guerrilleros. Entonces no, tenemos que pasar. Pero eso es un ejercicio consciente desde las escuelas y desde el Estado, de reconstrucción de la forma de usar la violencia y de entender que somos violentos naturalmente. No es un cuento que uno se inventa que, no, voy a usar armas porque me parece chévere vestir uniforme, llegar al pueblo, mostrar un fusil y conseguir novios. No, es un instinto que tenemos. Y ese instinto hay que regularlo, hay que manejarlo, hay que volverlo una política pública y civilizarlo. Pues Ramón, mil gracias por estar aquí en esta conversación pendiente. De verdad ha sido muy lúcido y muy interesante abrir el tema porque, como ustedes acaban de darse cuenta con este final, el acontecimiento del Palacio de Justicia no es solo un hecho histórico estático, es un hecho que nos permite entender muchas historias complejas de este país que todavía persisten entre nosotros. Creo que reconocer a los torturados, asesinados, a los magistrados, la voz angustiada del magistrado Reyes Echandía, que la pueden oír solamente si teclean en YouTube, es de alguna manera entender que complejizar estos asuntos y pensar la historia desde varios lugares de alguna manera nos ayudará también a avanzar en esta manera y en estos diálogos que creemos muchos tenemos que seguir insistiendo por un país más democrático, civil y, como dice Ramón, pacífico. Así que gracias. Muchas gracias, excelente abordar estos temas. Gracias a ustedes por esta nueva conversación pendiente. Nos vemos el miércoles, nos vemos el domingo con una nueva conversación pendiente en este noviembre de 2025 con Patricia Lara hablando del M-19 y las fuerzas militares. Buenas noches para todos y para todas y acuérdense que no queremos tener la razón, sino llenarnos de razones. Nos vemos en la próxima. Alfonso Reyes Echandía, cuéntenos, pero ¿qué hay que hacer? Pues que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Inmediatamente.